A ver, ¿puede una máquina escribir una novela? Es una pregunta que está en el aire, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver una historia que no solo intenta responderla, sino que la vive. Se trata de un thriller, uno que nos mete de lleno en la compleja realidad social de Guatemala. Pero lo más increíble, el verdadero misterio, no está en la trama, sino en quién o qué la escribió. Y esa novela se llama El espejo fragmentado. Y miren, su propio autor, Moris Polanco, lo dice clarito. Es el resultado de un experimento audaz. Y créanme, no es solo una novela más. Es algo distinto, un hito, una colaboración que nos pone de cabeza y nos hace preguntar, bueno, ¿qué es la creatividad en realidad? Ok, para entender bien todo este asunto, vamos a hacer un recorrido. Primero, el experimento en sí. Luego, cómo fue ese proceso de esculpir ideas. De ahí nos vamos a meter de lleno en la trama, a ver los dos mundos que chocan, dónde está la chispa que lo enciende todo. Y claro, vamos a cerrar con la pregunta del millón. Cuando un humano y una inteligencia artificial trabajan juntos, ¿quién es el autor? Bien, empecemos por el principio. Todo arranca con el autor, el filósofo Moris Polanco. Y él tenía una idea fija, casi una obsesión. Quería contar la realidad de su país, Guatemala, una realidad súper compleja. Pero ojo, no quería escribir un ensayo académico, no. Quería hacerlo a través de un thriller, de esos que te atrapan y no te sueltan. Y es que, como él mismo lo cuenta, lo que lo movía era esa obsesión por narrar lo que pasa en su país. La parte social, la política, todo. Pero su objetivo no era solo hacer un documental escrito. Lo que él buscaba era que quien leyera de verdad sintiera la historia, que se metiera en ella, que fuera una experiencia visceral, intensa. Entonces, para lograr esa mezcla tan particular, esa fusión, Polanco hizo algo revolucionario. Acudió a una herramienta de última generación, el modelo de inteligencia artificial de Google, Gemini. Y acá hay un concepto clave que tenemos que entender, el prompt. Pensemos en el prompt como la instrucción, la orden precisa que el autor le da a la inteligencia artificial. Y esto es fundamental. La calidad de la respuesta de la IA depende directamente de la calidad del prompt. O sea, no es solo pedir algo y ya. Diseñar un buen prompt, uno detallado, creativo, eso es todo un arte. El proceso que siguió fue súper meticuloso, ¿eh? A ver, todo empezaba con su idea, con la trama que él tenía en la cabeza. Después se ponía a diseñar estos prompts para la IA, pero increíblemente detallados. No era una sola orden, pensémoslo más como una conversación. Le podía decir algo como, a ver, descríbeme esta sala de lujo, pero desde los ojos de alguien que se siente invisible. Quiero que te centres en el olor a cera de los muebles y en el silencio que pesa en el aire. La IA entonces generaba un primer texto, un borrador, y ahí entraba Polanco a refinarlo, a pedir cambios, a ajustar el tono. Y una vez que tenía ese material en bruto, bueno, ahí venía el trabajo de estructurar, editar y pulir cada detalle. Y esta metáfora que él usa es perfecta para entender cómo veía todo el proceso. Él no se consideraba un escritor en el sentido clásico de la palabra, se veía más bien como un escultor de ideas. Para él, la inteligencia artificial era como un bloque de mármol en bruto, lleno de posibilidades, y sus prompts, sus instrucciones, eran el cincel y el martillo que usaba para sacar de ahí la historia que ya estaba en su cabeza. Y ojo, que nadie vaya a pensar que esto fue nada más apretar un botón y listo. Para nada. El proceso completo le tomó unas 60 horas de trabajo súper concentrado. Y este dato es importantísimo, porque rompe con ese mito de que la IA hace todo sola. No, señor. Para llegar a un resultado bueno, coherente, se necesita una dirección humana constante e intensa. Bueno, ya vimos cómo se hizo. Ahora, vamos a ver qué fue lo que se hizo. ¿De qué va la novela que salió de todo este experimento? Pues es una historia sobre el choque, la colisión de dos mundos completamente opuestos. Y en el medio de todo, tres personajes cuyas vidas están a punto de cruzarse y de chocar. Primero tenemos a Isabel. Ella trabaja como empleada doméstica en una mansión de lujo y se siente como si fuera un mueble más, ¿no? Una presencia que está ahí para cumplir una función, pero que se vuelve invisible cuando sus jefes quieren. Luego está su hermano Carlos. Él vive una realidad totalmente distinta, atrapado en la pobreza de un asentamiento. Y por dentro Carlos siente una rabia que le quema, una frustración contra un sistema que sencillamente parece no tener nada para ofrecerle. Ni una salida, ni un futuro. Y para completar el triángulo está Don Ricardo Villatoro. Él es el jefe de Isabel, un hombre poderoso, influyente. Y para él, la gente es o un activo que se puede usar y optimizar, o, si se interponen en su camino, son simplemente obstáculos que hay que quitar. La novela nos pinta un contraste
que es brutal. De verdad, entre estos dos mundos. Por un lado, la Zona 14, un mundo de silencios que cuestan caro, de mármol, de poder. Y por el otro, el asentamiento, un laberinto de techos oxidados, de lodo, de pura desesperación. Son dos realidades que están ahí, una al lado de la otra, pero que es como si vivieran en planetas diferentes. Nunca se tocan. Y claro, toda esa tensión acumulada, esa energía entre dos mundos que se ignoran, está a punto de explotar. Y va a ser la desesperación la que empuje tanto a Isabel como a Carlos a hacer su primer movimiento en este peligroso tablero de ajedrez. La chispa que enciende todo salta cuando Isabel, mientras está trabajando, limpiando, escucha algo que no tenía que escuchar. Escucha a su jefe, a don Ricardo, planeando el desalojo. Un desalojo violento de toda su comunidad para construir un proyecto inmobiliario. Y lo peor es cómo se refiere a ello, con una frialdad que hiela la sangre. Lo llama una limpieza social. Isabel está desesperada. Necesita pagar el oxígeno para su mamá que está enferma y cuesta 3.500 quetzales al mes, una cantidad de dinero que para ella es imposible de conseguir. Así que, empujada por esa necesidad, toma una decisión que lo va a cambiar todo para siempre. Graba, en secreto, esa llamada que lo incrimina. Y al mismo tiempo, casi en paralelo, su hermano Carlos, que tampoco ve ninguna otra salida, toma su propio camino. Cierra un trato con un delincuente de la zona, un tipo al que apodan El Sombra. ¿El trato? Carlos se va a convertir en su informante, pasándole datos sobre la familia Villatoro. Sí, la mismísima familia para la que trabaja su propia hermana. La trama es fascinante, ¿a que sí? Pero lo que la vuelve realmente increíble, lo que te vuela la cabeza, es recordar de dónde salió todo esto. Nació de esa colaboración, de ese baile entre un humano y una máquina. Y eso, inevitablemente, nos trae de vuelta las grandes preguntas. ¿Qué es crear? ¿Qué es el arte? Y algo que hay que destacar es la transparencia total con la que se manejó el proyecto. O sea, Polanco no se guardó nada. Dejó bien claro el papel que jugó la IA. Reclama una autoría compartida, no se lleva todo el crédito. Es más, hasta publicó el manuscrito completo en GitHub con una licencia Creative Commons. En el fondo, es una invitación abierta para que todo el mundo vea las tripas del proyecto y, si quiere, construya a partir de él. Al final del día, El espejo fragmentado es mucho más que un simple thriller. Es, como su nombre indica, un espejo que nos pone enfrente para que nos preguntemos qué entendemos por arte. A ver, cuando un autor dirige a una inteligencia artificial con la precisión de un director de orquesta, ¿dónde ponemos la línea? ¿Dónde termina la herramienta y dónde empieza el artista? La verdad, este experimento no nos da una respuesta sencilla, y a lo mejor es porque esa respuesta apenas se está empezando a escribir ahora mismo, mientras hablamos.